David Piazza, en una introducción un poquito larga en la que él mismo se califica con ciertas tendencias anarquistas, pregunta exactamente lo siguiente: ¿cómo garantiza Política Obrera la democracia interna? La democracia interna de Política Obrera es una reivindicación política de Política Obrera. ¿Qué quiero decir? No se puede construir un partido revolucionario sin democracia interna. Ahora, no solo con democracia interna se construye un partido revolucionario. Ese partido se construye ligándolo profundamente a las luchas, se construye desarrollando una conciencia socialista, elevando la comprensión política de toda la organización acerca de los acontecimientos históricos que tiene que enfrentar, no solo de la democracia interna. Pero sin democracia interna, un proyecto político revolucionario se descalifica, se entorpece. La pregunta que él hace es ¿cómo garantiza? Y este es un problema muy interesante, porque para garantizar la democracia interna, Política Obrera, como antes en el Partido Obrero, teníamos un estatuto que era efectivamente muy democrático y que incluía el derecho de tendencia. Pero una organización política no es una especie de cuerpo inanimado que sigue la directiva de un estatuto. Una organización política es un cuerpo vivo que se mete en la realidad, sufre las presiones, crece, avanza, tiene triunfos, retrocede, tiene derrotas. En momentos de ascenso se levanta la moral. En los momentos de retroceso, esa moral se ve golpeada, pero al mismo tiempo se ve puesta a prueba. Un partido revolucionario se pone a prueba en los retrocesos, en su capacidad de enfrentar circunstancias negativas. Por eso siempre he reivindicado la firmeza con que Política Obrera primero, el Partido Obrero después, enfrentaron las dictaduras militares. Y bajo la presión de ciertas circunstancias, parlamentarismo, acomodarse sin críticas a un proceso de electoralismo, etcétera, puede haber una degeneración política del partido con independencia de lo que dicen sus estatutos. Por ejemplo, el estatuto del Partido Obrero garantizaba un derecho a tendencia y cuando nuestra corriente pidió ese derecho a tendencia, nos echaron, violaron los estatutos. ¿Por qué lo hicieron? Porque defendían determinados intereses, que ahora se manifiestan en el campo político en una orientación que es antagónica a la orientación histórica de Política Obrera y el Partido Obrero. Por lo tanto, para preservar la democracia interna hay que tener una conciencia de clase muy clara de todas las fuerzas que se están desarrollando en un momento histórico determinado, internacional y nacional, de las presiones que se ejercen sobre la organización y deben ser objeto de debate. Es interesante, y por eso lo mencioné, que el compañero David Piazza habla de que él tiene una inclinación por el anarquismo, porque el anarquismo no acepta ningún tipo de autoridad, y sin embargo ha sido una corriente autoritaria, absolutamente. Así que el ser anarquista no te garantiza nada. En la Revolución Española integraron el Frente Popular, defendieron una política contrarrevolucionaria y en los levantamientos obreros más importantes, por ejemplo en Cataluña en 1937, jugaron un rol contrario a la clase obrera. ¿De qué le sirvió el anarquismo, el desprecio por la autoridad, el desprecio por la organización? Evidentemente un enfoque ingenuo. El anarquismo corresponde a una fase ingenua de la clase obrera y de la lucha de la clase obrera. Entonces, la democracia interna es absolutamente fundamental, pero si es acompañada por esta comprensión general, si es acompañada por una ligación muy profunda a las luchas. ¿Por qué esta ligación a las luchas es importante? Porque en el ambiente cerrado de una organización, sin el oxígeno de la vida, se empieza a desarrollar una tendencia individualista en el sentido negativo, no en un sentido creativo. Es decir, de mirar la realidad desde el propio ombligo.
Cuando hay una vinculación muy profunda a las luchas, creciente, positiva, no puede desarrollarse en los debates cotidianos de un partido revolucionario, de política obrera, no puede evitarse, no puede obviarse, no puede dejar de ser el eje. ¿Qué es lo que está pasando con la clase obrera? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo está avanzando? ¿Qué nuevas reivindicaciones, tareas, consignas, planteamientos hay que acercarle? Entonces, la condición del florecimiento de la democracia interna es una profunda politización socialista de la organización y de sus militantes.